100.000 están radicados, 50.000 están por. Pero vamos a ver cómo trabajan todos los venezolanos que están aquí en Argentina. Mirá la primera parte del informe. Listo. Quiero detenerme para expresar una vez más nuestra preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y dada su gravedad, la Argentina llevará a la Corte Penal Internacional la situación relativa a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura venezolana. Hago un llamado a Venezuela para que reconozca la crisis humanitaria. Los venezolanos en la Argentina tienen un sistema similar de todos los representantes del Mercosur. Esto cumple con las directivas de Rogelio Frigerio. Ser muy amplios con todos los que vengan a trabajar, producir, estudiar y ser restrictivos para con los que vienen con otros fines. Estoy acá hace 2 años. Me fui de mi país por la crisis, la gran crisis que está, que muchos venezolanos están acá por eso. Mi familia necesitaba bastante ayuda económica, o sea, soy una familia que viene de abajo y entonces se me salió la oportunidad de salir de mi país y bueno, no lo pensé 2 veces, de mis estudios, todo, y para poder ayudarlos a ellos desde acá. ¿Qué estudiabas vos? Administración tributaria. ¿Tuviste que dejar todo para venirte para acá? Sí, me faltaban 6 meses para graduarme, pero bueno, ¿era esto o nada? Historia como la de muchos venezolanos, estamos saliendo obviamente por la misma situación del país. Creo que la mayoría, de un 100% de los venezolanos que hoy están regados por todas partes del mundo, creo que la mayoría son profesionales. Y sin embargo nos tocó salir dejando familia, dejando a un lado hasta un título, dejando hijos. ¿En tu caso vos has estudiado? Claro, yo soy abogada, en Venezuela soy abogada, pero obviamente la entrada de dinero que uno tiene allá no te alcanza. Y obviamente la vida y por lo menos la seguridad o una estabilidad tanto económica o familiar y eso no se puede. Allá en Venezuela no se puede pese a la situación. En Venezuela trabajaba como periodista. Y bueno, desde que me vine, pues ha sido un poco complicado poder conseguir trabajo en la profesión en la que me desempeñaba en Venezuela. Como todos los que llegamos al principio, tuve que comenzar haciendo ciertos trabajos que no se relacionaban. Empecé trabajando en un restaurante como mozo, en un café. Hoy en la Argentina tenemos 100.000 venezolanos radicados, más 50.000 que han llegado al país y están definiendo si se quedan o han pedido turno o están en el medio de un trámite, pero 100.000 radicados y 50.000 que están en la Argentina. Es una cifra muy importante, ¿no? Y la Argentina es, por supuesto, un país muy amplio, pero que, por supuesto, también tenemos nuestras restricciones para con los que no tienen objetivos de crecimiento para la región y para el país. Todo el mundo al principio pues, es bastante difícil porque es empezar de cero. O sea, puedes tener una carrera, digamos, buena o una buena trayectoria en tu país, pero cuando decides salir de él, empiezas de cero. O sea, nadie te conoce. Y más aún en el caso mío que viajas solo. O sea, yo me vine solamente con mi novia, dejando toda mi familia allá. Por suerte, acá viven muchos amigos muy cercanos de la infancia, pero no es lo mismo que estar en tu país donde te desenvuelves, la misma cultura, la misma forma de expresarte, la misma forma de enganchar. Acá tienes que empezar desde el principio y eso siempre te trae ciertas limitantes. Abogados, contadores, licenciados en administración de empresas. Estas son algunas de las profesiones que nos daban cuenta en el informe. Vamos a compartir los datos, los números de este momento, o por lo menos el primer semestre del 2018. El número de venezolanos radicados es de 100.000, lo decía el director nacional de Migraciones, y 50.000 aún no lo hicieron y están actualmente en el país. Nos contaban, Mauro, que podían llegar a tardar hasta un año en darles el turno para sacar el documento, por ende no tienen documento. Déjame sumar un dato que tiene que ver con lo que disparó. Recordemos esta investigación, este informe que acabas de presentar, su primera parte. Nosotros hace algunos días conversábamos, recordarán ustedes, con un venezolano que nos contaba también, profesional, ¿sí?
Así es. ¿Qué era ingeniero? Contador. Contador, Sí. Y trabajaba en una de estas empresas que hacen el traslado de mercadería. De la G mayúscula, que anda con Exacto. bicicleta. Y el pibe nos contaba, claro, el pibe ganaba $1, dijo. $1 por mes en $1 Venezuela. por mes en Venezuela. Vino acá y el pibe labura 18 horas y gana 20 lucas en negro, por supuesto, ¿no? Entonces, de algún modo, el pibe está agradecido por esta situación. Pero representa, y no es nuestro enemigo, al contrario, es un hermano de Venezuela que viene acá, que estaba muerto de hambre y que vino acá. Pero la situación es que esa persona, haciendo esto, permite que el gobierno lo tome como modelo, de algún modo, ¿no? De flexibilización. Porque si yo te laburo 18 horas por 20 lucas y en negro, ¿quién te va a decir algo? No sé cómo lo ven ustedes. No sé, hay que mirarlo en la amplitud del problema, porque hay 100.000 venezolanos, pero hay 500.000 uruguayos. Entonces vos fijate las políticas de dos países hermanos vecinos. Un país tiene 3 millones de habitantes, 1 millón de migrantes, y de ese millón de migrantes, 500.000 en Argentina. El 15%. Sí. Argentina tiene 44 millones de habitantes. Si se manejase con la misma proporción, o en la propuesta de país, en el entramado socioeconómico que se está generando, la reprimarización de la economía, ¿a dónde lleva las posibilidades de que haya fuentes de trabajo? Yo hoy vi que hubo marchas. ¿Cuántas marchas hubo hoy, Pitrola? Tremendo. No, bueno, Incontable. Ya no la podemos contar. Pero, perdón, yo creo... Hay un hecho central del que nadie está hablando con claridad, me parece, que es 150.000 trabajadores venezolanos que trabajan en negro. ¿No van a depreciar el salario de los trabajadores argentinos? Bueno, pero es parte del proyecto. La uberización de la no economía tengo es esto. La uberización de la pero yo no lo digo en términos de que yo agradezco que seamos una nación abierta y no me quiero parecer ese tipo de nación, está claro. Lo que sí estoy planteando es que es la uberización de la economía, y esto cuando el INDEC cuenta como empleo registrado a los monotributistas, en muchos casos estás hablando de casos como estos, que sin derechos, sin las cargas sociales que tenemos que pagar los empresarios pymes como debe ser, te digo, es un proyecto de país. Y eso no son puestos de trabajo genuinos que van a reemplazar a los 93.000 empleos con derecho que nosotros resignamos. Pero Pitrola, hay algo que nadie habla también, que yo lo comentaba el otro día con Miriam Breckman. También esta es una inmigración ideológica. Eso nadie lo habla. Digo, las personas que salen escapan... ¿Usted piensa que no? ¿Usted considera que esto no es así? ¿Usted considera... Las chicas que atienden en los bares son una inmigración ideológica. ¿A usted le parece que no? Son gente que viene a sobrevivir. Yo creo, eso como no los bolivianos, eso no está en discusión. Y los bolivianos son otra inmigración ideológica. Pitrola. No tiene sentido. Usted, espere. No, bueno, yo no le estoy diciendo eso. Estoy diciendo otra cosa. Déjame que te conteste. Pero le estoy diciendo, el presidente Mauricio Macri tiene una política de Estado en ayuda a los venezolanos. Esa ayuda a los venezolanos que tienen como política de Estado tiene que ver con recibir a gran cantidad de ese grupo... Está haciendo demagogia, porque tiene una política continental contra todo régimen que salga de la derecha que está tratando de abrirse paso en América Latina. Pero los pobres que vienen acá a laburar y a laburar 18 horas, yo creo que tenemos 3.200.000 desocupados. En la última cifra del INDEC, entre desocupados y subocupados. El tercio de la población argentina está en negro. Y esos son millones de trabajadores, porque tenés 11 millones y medio en blanco y tenés 3 millones y pico en negro. Los 100.000 venezolanos no cambian el mercado laboral. Es un punto de la desocupación. Los 100.000 venezolanos no cambian el mercado laboral argentino. Yo creo en la unidad de América Latina, pero que no la van a hacer los gobiernos capitalistas que están hundiendo en la miseria a todos los países. ¿O no tenemos nosotros gente que se fue a Europa, a cualquier lado, a buscar en los momentos de crisis, en el 2002, que teníamos 20% desocupados? Si hay gente... Se vuelven a ir ahora a buscar. Néstor. La solución no es la xenofobia. ¿Quién habla de xenofobia? Bueno, por eso. Pero pare. No, pero Pitrola, nadie es xenofóbico. Pichetto habla de xenofobia. Bueno, no es mi caso, yo soy yo. Tenemos, usted habla pero con Pichetto. ¿cuánto tenemos? Espere. Lo que le digo es esto. Si usted trae a la Argentina 150.000 personas que ingresan al mercado laboral, que es un punto de desocupación, usted tiene una desocupación en alza, con un gran mercado en negro, y esas 150.000 personas empiezan a trabajar en el mercado, empeoran la situación actual. Sí, no me interesan. Yo lo que quiero es que se abran las fábricas para que laburemos todos.
Y Pero quiero a ver, que se abra la Néstor. fábrica acá y que se abra la fábrica en Venezuela. No se precariza. Claro que no a ver, tengo, yo no creo, tengo Pitrola. ningún rescate de la descomposición total del régimen venezolano. No, Pero está yo, claro. sí, yo A ver, creo que Sofía. de alguna manera no. Se precariza el trabajo del argentino porque hay venezolanos que vienen acá, por supuesto, por una crisis humanitaria de la magnitud que tiene Venezuela, pero de alguna manera le está dando el pie a aquellos empleadores que se abusan de esta condición. Son víctimas, no es que ellos son los victimarios, pero de alguna manera ellos son los que contribuyen a la precarización del empleo. No, el que contribuye a la precarización del empleo es el gobierno, que ahora no tiene ni Ministerio de Trabajo, porque ya no tenemos más. Pero más allá y cuando del había gobierno, ministerio Néstor. había 400 inspectores que no pueden terminar con el trabajo ver, en si hay negro. hay Yo empleadores. presenté una ley para terminar con el trabajo en negro que no me la aprobaron, porque lo único que hicieron es rebajar cargas patronales. Se lo embolsaron las patronales pero y ahí- nunca bajó el trabajo ahí en entra a negro. tallar otra discusión, Yo he que es hecho el un costo laboral. Yo he hecho un planteo de estabilidad laboral para todo trabajador que notifique al Estado y a la patronal Está claro. de que está en negro. Pero ¿qué pasa? Pero nunca lo quisieron. ¿Qué pasa con el costo laboral? Que algunos industriales hablan de esto como el problema principal para la no generación de empleo. Otra mentira. Pero, lo que no tenemos es salario. Pero deja que conteste un industrial. Claro. Que lo vive. No, pero está muy bien el planteo porque justamente esa es la mentira y la discusión en la que nos han metido. Esos industriales, yo los escucho no de ahora, desde hace unos años Bajar decían el que costo Argentina tenía que tener, y estoy hablando de Roca, de Techín, de Arcor y demás, que Argentina tenía que tener salarios como en Brasil o como en México. ¿A quién le sirven esos salarios? A quienes no viven del mercado interno, esos empresarios que no viven del mercado interno, está claro que necesitan ese tipo de salarios. A quienes vivimos del mercado interno, esos salarios funden nuestras empresas, porque ese es el consumo del que vivimos todos los días. En esta trampa, ¿qué sucede? Nos dicen que el gran problema son los juicios laborales. Claro que hemos tenido todos algún juicio laboral, claro que tenemos dando vueltas a juicios laborales. El punto central es que con estas mismas leyes laborales se crearon 200.000 pymes los últimos 15 años en la Argentina. Entonces no corramos el eje de la discusión. Si querés la damos de cuál problema, interesante. el tema abogado, discutámoslo, pero no corramos el eje de cuál es el problema real de las pymes de la producción y el trabajo, ¿no? A ver, lo escuchás, me imagino, y los estás con mucha atención. ¿Qué opinas de esto? Mirá, se calcula que la cosecha de soja va a rendir unos 25.800 millones de dólares. Pienso cuántos de esos dólares se le perderán al AFIP, al fisco. Porque el problema grave que tiene, y así es como se fuga la plata y después se piden préstamos y nos endeudamos, porque gran parte de la cosecha parte desde puertos propios, lo cual propios de las empresas, lo cual impide o dificulta el control. Y después, mediante la maniobra de subfacturación de las exportaciones y, sobrefacturación y subfacturación de los insumos, la plata se queda afuera, porque realmente es bastante sabido que hay un equivalente parecido a los 300 y pico mil millones de dólares de la deuda externa en plata, capitales argentinos, que está afuera. Entonces, ¿cómo puede ser que estamos esperando la lluvia de inversiones? ¿Qué inversión? Si la plata es nuestra, si está acá, si salió del trabajo nuestro. ¿Te vamos a extrañar mucho los que nos gusta verte actuar? ¿Te vas a dedicar a la política de otra forma? No, porque a la política te dedicas siempre, claramente. Y el teatro que hago también es político. Sí, ya sé. Hago una obra que se llama Un judío común y corriente, que es una obra que fija una posición política. Ajá. Genocidios nunca más y en ningún lado. Pero digo, ¿te animarías Genocidios de política social, de políticas económicas, como el genocidio por goteo que se está haciendo ahora con los jubilados. En algún momento Claudio Lozano, Víctor de Genaro, allá por el año 2001, hablaban de genocidio por la planificación de la desigualdad, decían cuando crearon el Frente Nacional de Lucha contra la Pobreza, el FRENAPO, en el 2001. Pero te lo pregunto, digo, porque uno imagina que personas como vos, con opinión política, pero también con formación, a lo mejor pueden ser tentados. ¿Te gustaría ser candidato? No. No. ¿Estás bien donde te Reconozco que es bien? una coyuntura, me parece que es donde uno se siente más útil. Yo siento que lo que estoy diciendo, estaba en mi casa, me vine a buscar, estoy acá hablando y diciendo, porque sí, porque lo siento, porque siento que es el sentido de mi vida, pero no tengo ningún atractivo ni compromiso material
no tengo ninguna candidatura potencial, nada que me acerque, que permita que me pase nada, una potencial duda, digamos. ¿no? Volvamos a la discusión por esta situación de crisis en la que pareciera que nos estamos peleando latinoamericanos, los del barrio, prácticamente por las migajas que nos dejaron. Ahora, ¿cómo se distribuye riqueza cuando se la llevan otros? Bueno, es que no hay que permitir que se la lleven. Yo lo escuchaba a Gerardo, él tiene tanta razón. Por los puertos se va un contrabando totalmente fuera de control. ¿Por qué? Porque no se revirtieron la privatización de los puertos que hizo Menem. Menem privatizó los puertos. Otra cosa, el comercio exterior. Si el comercio exterior no es un resorte soberano en el marco de una política económica y de un Estado que tiene que ser un plan económico integral, nosotros lo vemos desde el campo de los trabajadores, vos vas a tener que la riqueza que tenemos acá se va para afuera y acá terminamos pagando los precios que no son los costos que tenemos. Luego, la banca está en manos de la banca extranjera. ¿Qué ha garantizado Macri a muerte, a pesar de la quiebra, de la crisis, de que ha fracasado, que es un desastre? El libre movimiento de capitales, para que se sigan fugando los capitales. Entonces, cuando decimos que hay que nacionalizar la banca, nos dicen los izquierdistas de siempre. Pero estos son los capitalistas que fracasan en todas. Porque se la llevaron todas. Yo sé que lo que vos pensás, pero... No es solo lo que piensan. No fracasaron. Tuvieron un gran éxito en lo que se propusieron, en las políticas que se están planteando. Claro, fracasaron para darle una salida al país. Claro. No, fracasaron para darle una salida al país. No, lo que salieron fueron los dólares de ellos. Ellos se la llevaron. Pero yo coincido, está claro que es un éxito desde ese punto de vista. Pero además, y por eso vuelvo a la herencia, ¿es herencia realmente haber decidido que no se liquiden las divisas? Tenemos un problema de dólar y resulta que se puede hacer una exportación y no ingresar los capitales nunca. No liquidar. No liquidar los capitales acá. Los dólares acá. Y vos tenés un problema de dólares. Entonces, es una decisión política. Yo creo ¿Viste cuando te hablan del déficit fiscal, Gerardo, que te dicen tenemos que reducir el déficit fiscal? ¿Por qué no prueban reactivando el mercado interno para que yo tenga que pagar más impuestos porque vendo más productos? ¿Está claro o no? Plantean bajar el gasto. Eso me destruye todo el entramado PYME. Yo creo que ante la gravedad de la crisis, lo profundo del daño que nos han cometido con las políticas económicas que ya han implementado en estos 3 años, es pensar en medidas muy radicales.